Saludos, esta va a ser la explicación de la lección 2, el avalúo y evaluación de la lectoescritura en poblaciones excepcionales. Esta lección va a incluir una introducción, la evolución histórica del término de evaluación, la definición del proceso de evaluación, los tipos de evaluación y sus propósitos. Vamos a hacer un enlace en la página en Moodle que tiene una propuesta de un proyecto o plan de implantación del proceso de avalúo y una conclusión, además de otros documentos que tengo para presentarles a través de la lección. Los objetivos de esta presentación, vamos a ponerlo por aquí en modo de presentación. Vamos a analizar la evolución histórica del término evaluación desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura, pero en el marco de las poblaciones excepcionales. Vamos a definir el concepto de avalúo como proceso en la lectoescritura para estudiantes excepcionales. Vamos a discutir los tipos de evaluación y los propósitos en los contextos de lectoescritura, el proceso formal e informal de avalúo de la lectoescritura en poblaciones diversas. También vamos a explicar algunas estrategias y los instrumentos para su implantación y desarrollo. Bien, hablando un poco de la evolución histórica del término evaluación dentro del marco de la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura a poblaciones excepcionales, podemos decir que el concepto de evaluación, que lo decimos mucho en inglés, assessment, se remonta a principios del siglo XX. Durante este periodo se desarrollaron varios instrumentos dirigidos a evaluar diferentes áreas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero, ¿qué significa evaluación? La definición de evaluación fue evolucionando hacia una perspectiva un poco más amplia que la evaluación. Una perspectiva más amplia y menos centrada en los grupos y medidas normativas. Así que actualmente se define como un proceso abarcador y centrado de forma individual en el estudiante y su desarrollo, no en el grupo. Se pueden escuchar otras traducciones, por ejemplo, evaluación. En otros países por ejemplo, en Latinoamérica le llaman evaluación, valoración, calibración y evaluación, y en algunos lugares pues que se refieren a las dos cosas con el mismo término de evaluación. Pero en Estados Unidos y en Europa se utiliza el concepto de assessment para hacerlo de una manera más indicativa de que se trata de un proceso más individual. Y esto dentro del marco de las poblaciones excepcionales, pues es algo que llama y aplica muchísimo. ¿Okay? Así que la traducción más fiel de la palabra assessment con lo que implica y conocemos y aplicamos del término de assessment es evaluación. Otras definiciones de assessment, por ejemplo, si buscamos en la Real Academia de la Lengua Española, indica que assessment tiene como raíz el verbo assess, que se deriva del latín assidere, que significa sentarse como juez en una corte. Del libro del doctor Ángel Ortiz, ¿verdad?, el de diseño y evaluación curricular, define evaluación como un proceso más abarcador y macro que trasciende la medición, la mera recopilación de datos, la evaluación y el emitir juicios acerca de los datos. Así que esta definición incluye aspectos claves como el contexto, los juicios, la ejecución y las diferencias, si vamos a ver, pues también están incluidas dentro de este marco más preciso para definir avalúo. ¿Okay? Evaluación, dentro de la definición del proceso de evaluación y sus aplicaciones en el marco de la lectoescritura para estudiantes excepcionales, podemos decir que evaluación se define como un proceso elaborado, sistemático y continuo de recopilar información relevante acerca de uno o más estudiantes. Como dije ahorita,
Antes, evaluación era un poquito más dirigido al grupo y aquí estamos hablando de conocer en un aspecto más individual. El proceso y procedimientos facilitan y apoyan las acciones que se llevarán a cabo en los sistemas y metodologías de enseñanza y aprendizaje. Participa también un grupo de profesionales de diferentes áreas relacionadas a la educación especial. Esto incluye a los padres y estudiantes. Se utilizan diversos medios, estrategias e instrumentos para lograr su finalidad, ¿verdad? Todo esto lo podemos trabajar desde el PEI, ¿verdad? Con ese equipo de profesionales, con la participación de los padres, y se determina la ubicación del estudiante con necesidades especiales, retos o también le podemos llamar capacidades diversas o diferentes. Se diagnostica, se evalúa y se documenta el progreso del niño o joven durante su desarrollo educativo, tomando como base fundamental su desarrollo como lector y escritor. Para repasar un poco, ¿verdad? Ustedes conocen el proceso de la educación especial, donde los estudiantes de primera mano, pues el estudiante pues se observa que tiene unas dificultades o que tiene algunos retos específicos en algunas áreas donde tenemos unas sospechas. Se refiere con la autorización de los padres, se evalúa, tenemos un diagnóstico y entonces ahí es que comenzamos a trabajar un PEI, como indica aquí, a través de un proceso y un grupo de profesionales que ayudan, ¿verdad?, a proveerle los servicios y las ayudas que necesita ese niño, con la ayuda de los padres y la participación de los padres en todo el proceso. Estas formas de evaluar el progreso del estudiante pues van a estar bien identificadas y bien precisadas dentro del PEI, y dentro del PEI también pues vamos a estar midiendo esos niveles de progreso en que el estudiante pues esperamos que se mueva, esperamos que progrese de una manera, ¿verdad?, con evidencias. Aquí les voy a presentar un punto de encuentro de las definiciones de avalúo. Indica que el proceso de evaluación es uno de múltiples contextos y dimensiones y que utiliza una infinidad de prácticas y de instrumentos para proveer diversas oportunidades para la ejecución y la participación dinámica del estudiante. El mismo se fundamenta en criterios y estándares de ejecución, en las potencialidades y las necesidades del educando, en la autoevaluación, la autocorrección, la reflexión y la retrocomunicación de todo el quehacer vivo y real de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Qué debe contestar la evaluación? Podemos, dentro de un marco de diseño universal o individual, ¿qué han aprendido los estudiantes? ¿Qué quieren aprender los estudiantes? ¿Cómo pueden aprender los estudiantes? ¿Cómo ocurre el aprendizaje? ¿En qué ambiente se nutre mejor, se manifiesta mejor? ¿Cómo se puede evidenciar si el método para la enseñanza de la lectoescritura que escogimos es uno efectivo? La respuesta a estas preguntas comprende el proceso vivo y real de la evaluación en acción. Y muchas veces, ustedes van a ver a través del curso, nos preguntan, pero ¿cuál es el método más efectivo para enseñar lectoescritura a poblaciones excepcionales? La pregunta va a estar en el perfil de ese grupo de estudiantes, las diferencias individuales y por lo menos puedo tener este grupo en este año académico que necesitemos hacer un método, vamos a decir, ecléctico con unas cosas en específico que tengo que utilizar, más multisensoriales, y al otro año puedo tener un perfil de estudiantes completamente diferentes y con unas necesidades bien individualizadas que me haga que yo tenga que elegir o seleccionar un método o unos métodos dentro de lo ecléctico, que yo tome lo que necesite de cada uno de estos métodos, pues diferente. Así que, ¿verdad?, la respuesta no es
en términos de cuál es el mejor, sino el que mejor se adapta a las necesidades de los estudiantes. Los subprocesos en el proceso general de avalúo nos indica que el diagnóstico es la parte inicial. Va a facilitar la recopilación de información necesaria para conocer el estudiante. Es bien importante que si nosotros estamos, pues por ejemplo en primer grado, el expediente de ese estudiante, ¿verdad? Del nivel anterior, dónde estaba ese estudiante, para conocer, recopilar toda la información que podamos en términos de conocer dónde están las necesidades especiales, los retos, dónde están las fortalezas de ese estudiante, para saber desde qué punto yo puedo comenzar. Así que esa medición puede ser de que sean datos numéricos y cuantificables, que son necesarios para tener un cuadro completo o perfil de la ejecución del estudiante. Puedo tener observaciones, puedo tener, como dice aquí, datos numéricos, puedo tener muestras de trabajo. Así que el trabajo también a nivel preescolar es muy importante, ¿verdad? Tener esa información y que los padres puedan suministrar dónde están los retos, las necesidades de ese estudiante para poder atenderlo y trabajar mejor con él. También tenemos que seleccionar cuáles son las estrategias de avalúo que van a ser pues mejor utilizadas: rúbricas, portafolios, estudios de caso. Y dice que la evaluación es el proceso que culmina el avalúo, ¿ok? Pero nosotros vamos a estar tomando esa evaluación y con esos mismos resultados de evaluación, pues entonces vamos a estar fortaleciendo los avalúos durante todo el proceso, no una evaluación al final para entonces tomar medidas, ¿verdad? Cuando ya a lo mejor sea un poquito más tarde. Nos indica que la integración articulada de todas estas partes se evidencia en la evaluación como un proceso global, integral y total, que se da a la misma vez en un reciclaje, ¿verdad? En forma de espiral y evolutiva en crecimiento continuo. Por eso es que nosotros tenemos en el PEI, tenemos que estar haciendo, ¿verdad? Estudiando el desarrollo de los niveles de logro de los estudiantes, por si hay que hacer algún tipo, todos estos avalúos nos dan la información necesaria para llevar a cabo los ajustes que sean necesarios. Esta receta, esto no me funcionó, vamos a hacer un ajuste aquí, vamos a hacer un ajuste allá, ¿verdad? Y pues muchas veces eso va a conllevar reuniones de compu y todo lo demás. El proceso de avalúo, como les estaba explicando, pues entonces significa que es activo, continuo, y va a ayudar a determinar los servicios, el diseño del currículo, las mismas adaptaciones, los niveles de ejecución de los estudiantes con necesidades especiales, los retos o las capacidades diversas o diferentes. Así que el proceso de evaluación me va a dar mucha dirección. ¿Ves? No es que yo voy a estar trabajando con algo que no se va a poder cambiar en el camino, sino que al revés, está vivo y continuo durante todo el proceso para determinar los servicios. Las actividades iniciales de evaluación deben dirigirse a identificar dónde están las necesidades, dónde están esas fortalezas, potencialidades del estudiante en las áreas de educación, ejecución educativa del estudiante. Esto es bien importante porque muchas veces nos enfocamos en las necesidades y algunas veces le decimos hasta debilidades, y no nos enfocamos en las fortalezas, en las potencialidades que tiene ese estudiante, que muchas veces son muchas. Se inicia el proceso con una evaluación inicial, o también se le llama discernimiento. Se identifica el nivel de funcionamiento del estudiante, y esto está en una parte del PEI, y luego entra la evaluación diagnóstica, que es esencial para el establecimiento del perfil del estudiante y su currículo o plan de desarrollo con sus respectivos acomodos. Luego se utilizan pruebas con el propósito de completar esta evaluación, más las pruebas, ¿verdad? Las pruebas externas que se le puedan haber hecho al estudiante, que me va a ayudar, ¿verdad?, a completar ese marco.
completo sobre el perfil del estudiante. Vamos a buscar en el portal, yo se los voy a poner ahorita, pero mientras tanto necesito que busquen en el portal estos dos documentos que les coloqué. Uno se llama Propuesta de Plan de Proyecto o Plan para la Implementación del Proceso de Avalúo de la Lectoescritura para Poblaciones Excepcionales y Proceso de Avalúo de la Lectoescritura. Son dos lecturas, ¿verdad? Son como si fueran unas tablas bien importante que tienen que mirar. Lo otro que tienen ahí, que es un poquito, es una guía de avalúo formativo para la lectoescritura, y también les coloqué una guía, ¿verdad?, de evaluación diferenciada. Esa guía es bien importante porque ahora ustedes en el Departamento de Educación tienen muy en cuenta el tema de la educación diferenciada, y ahí brinda mucha explicación sobre lo que es educación diferenciada. Lo puedo abrir ahorita para que para que lo vean y entonces lo puedan estudiar más a fondo. Sé y tengo un documento del Departamento de Educación que lo deberían tener ustedes, que habla sobre lo de la educación diferenciada. Tan pronto lo encuentran, se lo puedo colgar. Pero es un documento interno de ustedes del Departamento de Educación. Lo que yo les estoy colocando aquí, pues no, ¿verdad? No, lo que les hablé no tiene que ver con un documento oficial del Departamento de Educación, pero que va a brindar mucha ayuda para entender y dar más ejemplos sobre la educación diferenciada, y los vamos a ver en un momento. Aquí tengo, ¿verdad?, una tabla que les presenta los medios, estrategias e instrumentos formales e informales para el avalúo de la lectoescritura en poblaciones excepcionales. Lo primero que tengo, ¿verdad?, voy a entrar dentro de las formales primeras o estandarizadas. No sé si habían escuchado de estas pruebas estandarizadas como la batería de Woodcock-Muñoz, que mide el funcionamiento educativo del estudiante en diversas áreas académicas. Como ustedes conocen, muchas de estas pruebas estandarizadas pues tienen una codificación para establecer quién puede suministrar este tipo de evaluación, si es un psicólogo, si puede ser un consejero, etcétera, etcétera. Y dentro de lo informal, por ejemplo, podemos tener una estrategia informal para el avalúo de la lectoescritura, el portafolio ilustrativo, que integra diversidad de muestras de trabajo representativos de la ejecución del estudiante en lectoescritura. Cuando se va a hacer un referido al PEI, esta información, un portafolio ilustrativo con muestras del estudiante, podría dar mucha información valiosa para poder determinar, pues, por ejemplo, dislexia, disgrafia, discalculia y muchos diagnósticos que puede ayudar a, pues, por ejemplo, una persona que no va a estar tanto tiempo con el estudiante y que tiene la responsabilidad de diagnosticar, pues con este tipo de portafolio ilustrativo pues va a ser de mucha ayuda. También dentro de las formales, otra vez me muevo para la izquierda, la prueba de habilidades psicolingüísticas de Illinois. Esta prueba mide habilidades lingüísticas relacionadas a procesos neurológicos relacionados con el desarrollo del lenguaje y lectoescritura, ¿verdad? Dentro de las informales, de nuevo, existe el portafolio de desarrollo o documental, que acumula variedad de muestras demostrativas de ejecución y desempeño del estudiante en lectoescritura a lo largo de su desarrollo evolutivo, ¿verdad? Aquí tenemos pues cómo este tipo de portafolio pues nos enseña más como un antes y un después, que es un poquito diferente al otro. Acá, ¿verdad?, nos menciona los instrumentos e inventarios que miden o evalúan las capacidades o competencias de lenguaje, lectura y escritura. Pero, por ejemplo, también les puedo compartir que en muchas de las mismas pruebas Wechsler, en todas estas pruebas que nos miden, que algunas veces nos establecen niveles, pues, por ejemplo, para determinar discapacidad intelectual leve, moderada, profunda,
en muchos de estas pruebas nos hacen como una batería también de las diversas áreas académicas que tienen que ver con desarrollo del habla, y eso tiene que ver mucho, ¿verdad? El desarrollo puede predecirnos mucho en el desarrollo de la lectoescritura. Así que son muchas cosas que podemos estar mirando aquí en términos de pruebas que nos pueden servir de ayuda para establecer este avalúo de la lectoescritura. Los dos tipos de portafolio en la parte informal que les estuve hablando incluyen perfiles de desarrollo y desempeño, resultados de pruebas estandarizadas, autorretratos, diarios reflexivos, rúbricas, inventarios de intereses, expresiones creativas, inclusive se podrían utilizar fotos, reflexiones, análisis de las tareas, podremos estar determinando algunos problemas en términos de si el estudiante tiene problemas con las fonemas laterales, con las oclusivas, con las velares, ¿verdad? Con estas muestras de trabajo, un experto pues podría a lo mejor determinar de que el estudiante puede tener unos problemas específicos, ¿verdad? El trastorno específico del aprendizaje o del lenguaje, ¿ok? Análisis de errores que identifiquen unos patrones de errores en lectoescritura que pudiera estar dándonos como una señal de exactamente por dónde es que tiene problemas, con qué fonemas, un problema, vamos a decir que no tenga que ver, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando que tenga que ver más con bilingüismo, más que un problema del desarrollo del lenguaje y que afecte la lectoescritura. Sí afecta la lectoescritura, pero no va por el camino, ¿verdad?, de servicios de educación especial. Estoy poniendo un ejemplo, pues, por ejemplo, bilingüismo. Errores, ¿verdad?, que podemos ver en patrones como por ejemplo omisiones, sustituciones, inversiones, adiciones de sonido, adiciones de letras, etcétera, etcétera. Bien, aquí para resumirles, el proceso y prácticas de avalúo de las capacidades de la lectoescritura dependen de múltiples factores relevantes en la recopilación, análisis, interpretación e implantación de los resultados obtenidos. Quiero ver si puedo presentarles en el Moodle. Ay, todavía tengo esto por aquí cerrado para ustedes, lo voy a abrir ahorita. Tienen por aquí, como les dije, la propuesta de un proyecto o plan de implantación del proceso de lectoescritura. Tienen el proceso de evaluación de la lectoescritura. Tienen esta guía de avalúo formativo de lectoescritura. Tienen otras lecturas que les coloqué por aquí. No tienen videos en esta lección. Y entonces por aquí tienen el formulario de instrucciones de la tarea. Yo voy a aprovechar pues la voy a abrir por acá mejor. La voy a abrir por acá. Yo espero que se esté grabando la pantalla. Por aquí fue que lo grabé. Miren, aquí en la tarea de la lección 2 yo les construí este documento. Siempre para cada lección yo les voy a desarrollar un formulario con instrucciones de la lección en términos de la tarea. Todas, como ustedes pudieron ver en el prontuario, tienen un valor de 5 puntos. En esta lección 2 ustedes van a crear una herramienta visual o expositiva que puede ser un mapa conceptual o una infografía donde usted pueda describir el proceso y prácticas de avalúo de la lectoescritura en poblaciones excepcionales. Para eso van a necesitar los documentos que les mencioné, que están en la lección. Según tu aprendizaje y vivencias, que exponga todo lo aprendido en la lección. En la lección 1 yo le mencioné este portal que se llama reading.org.
Y yo quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de entrar a ese portal de la Asociación Internacional de la Lectura e identifique alguna información de su interés que ustedes quieran compartir con sus compañeros. Así que el mapa conceptual lo puede pegar por aquí y la información del portal la puede colocar acá. En la parte de abajo yo le coloco siempre a ustedes la rúbrica en términos de, tiene un valor de 5 puntos, la primera columna es excelente, regular, y la tercera es que no lo hizo o no cumple. Claridad y coherencia del contenido, profundidad, relevancia, presentación y organización, y que visitó el portal. Lo del portal es fue o no fue, compartió información o no. Bien, en términos de específicamente de lo que usted va a estar haciendo, ¿verdad? Exponer el proceso y prácticas de avalúo de la lectoescritura en poblaciones excepcionales según su aprendizaje y experiencias, que mencione y exponga lo aprendido de la lección. Pues esto es una tarea pues que es bastante individual, ¿okay? Todo, si es basado en su aprendizaje y sus experiencias individuales, pues va a ser una tarea pues que va a abarcar dentro de su práctica profesional. Bien, aquí pues por ejemplo establece que sea una herramienta visual que se presente de manera clara y coherente el proceso de lectoescritura en poblaciones excepcionales, que se incluyan detalles relevantes sobre las prácticas claves durante el proceso de evaluación, que demuestre comprensión clara de cómo el proceso y las prácticas de avalúo son relevantes para las poblaciones excepcionales, que esté bien organizada y presenta la información de manera ordenada. Y por último, de que visitó el portal. Fuera de esto, no se va a evaluar otro componente. Bien, a mí me gustaría, pues si el jueves pudiéramos, aunque fuera a conectarnos, simplemente no es que tenemos clases los jueves, es que si alguien tiene alguna pregunta con la tarea o con algo que no entendió, pues tenga la oportunidad de preguntarme de forma sincrónica. No es que se tienen que tener la obligación de conectarse. Voy a cerrar esto. Otro documento que tienen, los documentos que les estoy poniendo aquí, les puede servir, voy a poner esto más grande, para contestar, obviamente, la tarea. Aquí dice, la siguiente tabla se especifican descripciones y los elementos que integran un proceso de evaluación de la lectoescritura para los estudiantes con retos, capacidades, y aquí establece, ¿verdad?, los tipos de procesos, desde la evaluación inicial o discernimiento, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa o documental, la evaluación global sumativa o evaluación final de todo el proceso. Esto pues puede ayudar a trabajar su tarea. Explica los posibles medios, sus estrategias e instrumentos, y las profesionales que participan y el modelo de trabajo en equipo, cooperación, colaboración y consulta. Bien, les estoy repasando por aquí algunos de los documentos que les incluí. Lección 1, lección 2. Me parece que todavía no le he puesto lo de la educación diferenciada, pero se los coloco ahora. Cuando ustedes vean esto ya lo van a tener arriba, porque me parece que no se los puse. Lo del proceso de evaluación de la lectoescritura, lo de la propuesta, que esto es bien importante, propuesta para el desarrollo o plan de implantación del proceso de avalúo de la lectoescritura para poblaciones excepcionales. Aquí establece un ejemplo, ¿verdad?, de una propuesta de un proyecto para la implantación del proceso de avalúo de la lectoescritura. ¿Okay? Aquí están las fases del proyecto, las actividades centrales o ejes de las actividades específicas de cada fase. Y te dice, en el inicio del proceso, ¿qué se debe hacer? Orientar a los padres y a todas las partes involucradas. Ejemplo de actividades específicas que se puede hacer en esta fase: construir los equipos de trabajo,
un equipo transdisciplinario que pueda trabajar con la familia como centro o eje, orientar a los padres y al personal involucrado, adiestrar a todas las partes. Y si ustedes recuerdan, en el prontuario establece que ustedes van a hacer una propuesta de esta, pues tomando lo que necesiten de aquí, ustedes van a hacer como una pequeña propuesta para la implantación del proceso de avalúo de la lectoescritura. Así que este es el documento que van a necesitar. En la segunda fase, evaluación de ubicación y diagnóstica. Aquí es que se hace la planificación del proceso del plan de avalúo, implantar el plan de avalúo, administrar los instrumentos seleccionados para recopilar los datos necesarios, evaluar las potencialidades y necesidades en el área de la lectoescritura, preparar los informes de los resultados con sus correspondientes interpretaciones y recomendaciones. En la fase 3, análisis de hallazgos, discutir e interpretar los resultados de la fase 2, establecer las potencialidades y necesidades del estudiante en el área de lectoescritura, identificar los intereses y actividades de preferencia del estudiante en el área de lectoescritura, identificar temas generadores de preferencia del estudiante para la lectoescritura. En la fase 4, aplicación y uso de los hallazgos, dice elaborar un perfil del estudiante en el área de lectoescritura, preparar el PEI o tipo de currículo o plan curricular a seguir, incluir en el plan las estrategias, actividades, intervenciones y materiales que van a ser necesarios, cuáles van a ser los métodos para la enseñanza de la lectoescritura e integrarlos al proceso. Cuando habla de métodos es que a lo mejor podemos tomar unas cosas de uno y unas cosas de otro. Integrar los estándares. Recuerden que nosotros no podemos dejar, ¿verdad? Cuando estamos construyendo PEI, nuestros estudiantes de las poblaciones excepcionales sí integran, sí usan los estándares del Departamento de Educación dentro de su nivel y dentro de su materia. Planificar las unidades temáticas. En la fase 5, planificación de las experiencias de aprendizaje y evaluación documental. Aquí dice crear el currículo, el PEI, los acomodos razonables y otros. Culminar la planificación de las unidades temáticas con sus respectivos componentes. Implantar las unidades temáticas. Documentar el progreso y logros del estudiante con sus respectivas evidencias. Preparar los informes o informes de logros con sus evidencias. En la fase 6, la evaluación global o total. Analizar los logros y ejecuciones del estudiante en la implantación y sus evidencias. Comparar los hallazgos obtenidos con los encontrados previamente. Analizar los logros y evidencias del avalúo documental. Y al final, observaciones y recomendaciones en el proceso, a todo el proceso, que aquí es que vamos a estar reflexionando sobre toda la experiencia para observaciones y recomendaciones. Bien. Esta hoja es bien importante. Así que esas dos son las que entiendo que pueden necesitar junto con esta presentación. Déjenme volver aquí a la lección 2 porque esto me brinca. Aquí va a estar la video presentación. Aquí está el documento que les acabo de mostrar de la propuesta o plan de implantación del proceso de avalúo. Aquí tienen el proceso de evaluación que leí ahorita. Esta guía es para su lectura, ¿verdad? La pueden utilizar también para la tarea. Aquí tengo un folder con otras, ahí hay unos artículos. Aquí lo que hay son unos artículos y entonces acá que tienen el formulario con la explicación de la tarea, donde tienen que entregar la lección 2 y por aquí es que la van a subir. Esta tarea van a tener hasta el lunes 15 de abril a las 11:59 de la noche. Bien, así que eso es lo que tenemos para la lección 2. Si usted se quiere unir el jueves a las 5 de la tarde, el pasado jueves tuve que cancelar por unos issues administrativos que se estaban resolviendo. Pero esperamos tener todo listo para este jueves y si usted tiene alguna duda e inclusive de la lección 1, de la tarea de la lección 1, del material de la lección 1, del material de la lección 2 o de la tarea de la lección 2,
pues usted con mucha confianza se conecta y me parece que ya tenemos también el grupo de WhatsApp que también me pueden escribir por ahí. Muy bien, así que excelente semana.